La ventana de observación se extendía por toda la pared, mostrando las nubes arremolinadas de la vía intravenosa de Tal. Liam presionó la frente contra el frío cristal y observó un rayo púrpura danzar a través de la atmósfera del planeta. Contaba los segundos entre destellos, una costumbre que su madre le había enseñado antes del accidente, antes de que todo quedara en silencio. Habían pasado 3 años desde la última vez que habló. 3 años desde la explosión del transbordador que se llevó a su madre. Los médicos lo llamaron mutismo selectivo, una respuesta traumática. Su padre lo llamó temporal. Liam lo llamó nada porque no tenía palabras para decir. Su tableta de datos emitió un pitido con un mensaje del coordinador de la escuela recordándole el proyecto grupal del día siguiente. Liam lo borró sin leer los detalles. Los proyectos grupales significaban silencios incómodos mientras otros niños intentaban hablar con él. Luego se rindieron y hacían el trabajo ellos mismos. Lo prefería así, menos complicado. La estación zumbaba a su alrededor con el sonido de 1000 personas viviendo sus vidas. Científicos corriendo de un laboratorio a otro. Familias reunidas para cenar en las áreas comunes. Personal militar monitoreando el planeta donde vivían los dragones. Todos tenían algo que decir, siempre hablando, siempre llenando el aire de ruido. A Liam le resultaba agotador. Consultó su horario en el panel de datos. Su padre tenía otro turno de noche en el laboratorio de xenobiología. Eso significaba cenar solo en sus aposentos, probablemente otra comida congelada calentada en 30 segundos. David Reed era uno de los investigadores principales que estudiaba a los dragones, las enormes criaturas que surcaban las violentas tormentas del planeta como si fueran brisas suaves. Liam los había visto de cerca una vez cuando su padre lo llevó a la plataforma de observación durante una operación de captura. Los dragones eran hermosos, cubiertos de escamas que cambiaban de color según su estado de ánimo y la luz. Tenían alas de 50 metros de envergadura y ojos que parecían albergar siglos de sabiduría. Pero ese día, Liam los vio usar redes y picanas eléctricas para obligar a un joven dragón a entrar en una jaula de transporte. La criatura se revolvió y gritó, un sonido que atravesó las gruesas paredes de la plataforma de observación. Los demás científicos vitorearon cuando finalmente lo aseguraron. Su padre sonrió y aplaudió con ellos. Liam había visto los ojos del dragón a través de los barrotes de la jaula. Salvajes, aterrorizados, solos. Entendía esa mirada. Un grupo de niños de la escuela de la estación pasó por la plataforma de observación riéndose de algo. Uno de ellos miró a Liam y le susurró algo a su amiga. Ambos apartaron la mirada rápidamente cuando él se dio cuenta. Estaba acostumbrado. El niño raro y callado. El que nunca hablaba. El que tenía a su madre muerta. Liam se ajustó la chaqueta y regresó a la zona residencial. Los pasillos estaban llenos de gente por el cambio de turno de la tarde. Mantuvo la cabeza gacha y se abrió paso entre la multitud sin hacer contacto visual, una habilidad que había perfeccionado durante 3 años de práctica. Sus habitaciones eran pequeñas pero funcionales. 2 habitaciones, un espacio compartido y una cocina diminuta que apenas merecía ese nombre. Su padre había intentado que se sintiera como en casa con fotos y objetos personales, pero aún se sentía como vivir en una caja de metal flotando en el espacio. Liam extrañaba la tierra, extrañaba la casa que solían tener, extrañaba oír la voz de su madre llamándolo para desayunar. Calentó un paquete de comida y comió mientras leía sobre el comportamiento de los dragones en su tableta de datos. La investigación oficial los pintaba como depredadores peligrosos impulsados por el instinto. Pero Liam había notado cosas durante sus observaciones que contradecían esos informes. La forma en que se movían en patrones coordinados sugería comunicación. La forma en que cuidaban a sus crías mostraba vínculos emocionales. La forma en que evitaban la violencia innecesaria indicaba una inteligencia más allá de lo que los científicos querían admitir. Si reconocían que los dragones eran realmente inteligentes, haría que el programa de investigación fuera más difícil de justificar, mejor etiquetarlos como animales, más fáciles de estudiar,
más fáciles de explotar. Su padre llegó tarde a casa, oliendo a antiséptico y aire reciclado. David parecía cansado, con ojeras y el pelo despeinado en direcciones extrañas. Sonrió al ver a Liam en la mesa. «Oye, amigo, disculpa la tardanza otra vez. Mañana es un gran día. Estamos procesando el nuevo espécimen». Liam asintió y llevó su contenedor de comida vacío al reciclador. «Deberías venir a verlo. Macho joven, probablemente de solo 5 o 6 años. Hermoso color. Lo guardamos en el área de contención inferior para una evaluación preliminar». Algo se revolvió en el estómago de Liam. Otro dragón encerrado en una jaula. Otro ser inteligente tratado como un experimento de laboratorio. Su padre seguía hablando de la investigación, entusiasmado por la oportunidad de estudiar a un ejemplar joven. Liam solo escuchaba a medias. Escribió un mensaje en su tableta de datos preguntando si podía visitar los laboratorios mañana. El rostro de David se iluminó. ¿En serio? Sería genial. Sé que últimamente has estado un poco reservado, pero quizá esto te haga bien. Que vuelvas a interesarte en algo. Liam esbozó una leve sonrisa. Su padre tenía buenas intenciones. Siempre las tenía. Pero David Reed veía a los dragones como sujetos de investigación, rompecabezas por resolver. Él no los veía como Liam. Esa noche, Liam yacía en la cama, escuchando los sonidos ambientales de la estación, el zumbido de los recicladores de aire, pasos lejanos en el pasillo, algún anuncio ocasional por el intercomunicador. Pensó en el joven dragón en el área de contención, probablemente asustado, probablemente confundido, definitivamente solo. Se preguntó si extrañaba a su familia como él extrañaba a su madre. El sueño llegó lentamente, interrumpido por sueños de relámpagos púrpuras y escamas que cambiaban de color como arcoíris vivientes. En los sueños, podía hablar de nuevo. En los sueños, alguien realmente lo escuchaba. Los niveles inferiores de la estación de investigación olían diferente, estériles y fríos, con un aroma subyacente a algo orgánico que los filtros de aire no podían eliminar por completo. Liam siguió a su padre por pasillos marcados con advertencias de seguridad y símbolos de riesgo biológico. Los científicos pasaron junto a ellos cargando equipos y tabletas de datos. Dos se concentraron en su trabajo cuando notaron a un silencioso niño de 12 años que los seguía. David pasó su tarjeta de acceso en 3 puntos de control diferentes antes de llegar al área de contención. Cada puerta se selló tras ellos con un siseo que le oprimió el pecho a Liam. Nunca antes se había adentrado tanto en la sección de investigación. Las paredes eran de metal reforzado en lugar del material compuesto estándar que se usa en las zonas residenciales. El nuevo espécimen está en la bahía de contención 7, explicó su padre mientras caminaban. Tuvimos algunos problemas durante el examen inicial. Es más agresivo de lo que esperábamos. Tuvimos que aumentar los niveles de sedación. Liam apretó los puños. Agresivo probablemente significaba asustado. Probablemente significaba que intentaba defenderse de las personas que lo pinchaban con agujas y escáneres. La bahía de contención era una gran sala circular con una jaula en el centro. La jaula medía unos 4 m de ancho, apenas lo suficiente para que el dragón que estaba dentro extendiera las alas hasta la mitad. La criatura yacía de lado, respirando lentamente, con sus escamas de un gris apagado que Liam instintivamente supo que estaba mal. Se suponía que los dragones brillaban con color. Hermoso, ¿verdad?, dijo David acercándose a la jaula con distanciamiento científico. La estructura del ala es fascinante. Encontramos daños en el ala izquierda durante la captura. Una lesión antigua, probablemente de un conflicto territorial con otro dragón. Tendremos que evaluar si afecta la capacidad de vuelo. Liam se acercó mientras su padre consultaba con otro investigador al otro lado de la sala. El ojo del dragón se abrió ligeramente, siguiendo sus movimientos. Era de un color ámbar intenso con destellos dorados. Inteligencia ardía en esa mirada. No astucia animal, sino verdadera conciencia, verdadera comprensión.
El dragón emitió un sonido suave, casi como un gemido. Su ala dañada se contrajo, y Liam vio la herida con claridad. La membrana estaba rota, los bordes inflamados y supurando. Nadie la había tratado adecuadamente. Simplemente habían drogado a la criatura para que obedeciera. Se arrodilló junto a la jaula, con su tableta de datos olvidada en el bolsillo. El dragón lo observó sin moverse. Liam levantó una mano lentamente, con la palma hacia afuera, el gesto universal de paz. El ojo del dragón se centró en su mano, luego volvió a su rostro. Pasó un momento. 2. Entonces el dragón se movió ligeramente, acercando la cabeza a los barrotes de la jaula. Liam se apartó de allí. Su padre gritó: «Está sedado, pero sigue siendo peligroso». Pero Liam no se movió. El dragón no parecía peligroso. Parecía herido, cansado y profundamente triste. Comprendía esa combinación de sentimientos mejor que nada en el mundo. El dragón emitió otro sonido suave, y Liam se encontró respondiendo con un zumbido silencioso, el primer sonido intencionado que había emitido en meses. Las escamas del dragón brillaron con un toque azul y desaparecieron tan rápido que casi lo pasa por alto. «Necesitamos hacer unas exploraciones neuronales», dijo una científica, entrando en la bahía con un carrito lleno de equipo. «La sedación debería durar 1 hora más». David asintió y comenzó a preparar los instrumentos. Liam se levantó y retrocedió, pero sus ojos no se apartaron del dragón. La criatura también lo observó, y cuando los científicos se acercaron con sus escáneres y sondas, se estremeció. Sus escamas se oscurecieron, casi negras. Interesante respuesta. La científica notó que el cambio de coloración sugiere procesamiento emocional. Nótese la correlación entre el estímulo de estrés y la alteración de la pigmentación. Liam quiso gritarles. No fue una respuesta interesante. Era miedo. Miedo puro y duro. Pero su voz lo había abandonado de nuevo, encerrada tras 3 años de silencio y dolor. Su padre trabajó otra hora tomando notas y ajustando el equipo mientras el dragón soportaba el examen. Liam observaba desde un rincón, con el estómago revuelto. Cuando David finalmente anunció que habían terminado por hoy, Liam sintió una oleada de alivio. «¿Qué te pareció?», su padre preguntó mientras caminaban de regreso a través de los controles de seguridad. «Increíble, ¿verdad? Este espécimen podría ayudarnos a comprender su arquitectura neuronal mejor que cualquier otro sujeto que hayamos tenido antes». Liam tecleó en su bloc de datos. «¿Qué pasará con él?». «Protocolo estándar. 3 semanas de observación y pruebas, luego traslado al Centro de Investigación Militar de la Estación Beta. Están desarrollando algún tipo de sistema de defensa basado en la biología de dragones. Material clasificado por encima de mi nivel de autorización. 3 semanas. Luego, el dragón sería enviado para convertirse en un componente de arma». Liam se sintió mal esa noche. No podía dejar de pensar en la criatura en la jaula, en sus ojos ámbar y su ala dañada, en cómo sus escamas se habían oscurecido al tocarla los científicos, en cómo había reaccionado a su presencia de forma diferente a los demás. Su padre se durmió temprano, exhausto por el largo turno. Liam esperó 1 hora, luego 2, escuchando cómo la estación se adaptaba a su ciclo nocturno. Menos gente en los pasillos, iluminación tenue, patrullas de seguridad reducidas. Sabía que era una estupidez, sabía que podía meterse en serios problemas, pero sus pies lo llevaron a los niveles inferiores de todos modos, con la tarjeta de acceso robada de su padre pesada. En su bolsillo. David no notaría su ausencia hasta la mañana, y Liam la tendría de vuelta para entonces. Los puntos de control lo dejaron pasar sin problema. El sistema registró las credenciales de David Reed y abrió todas las puertas. El área de contención estaba oscura, salvo por la iluminación de emergencia, que proyectaba largas sombras sobre las bahías vacías. La puerta de la bahía 7 estaba sellada, pero el panel de acceso estaba verde. Una vez abierto, Liam se deslizó dentro. El dragón estaba despierto,
Sus ojos brillaban suavemente en la penumbra. Levantó la cabeza cuando Liam entró y sus escamas cambiaron inmediatamente a un gris más claro con indicios de reconocimiento azul. Liam se acercó lentamente a la jaula. El dragón no se movió, solo lo observó con esos inteligentes ojos ámbar. Se arrodilló y presionó la mano contra los barrotes de la jaula. El metal estaba frío. El dragón acercó su enorme cabeza. Su hocico quedó a centímetros de la mano de Liam, separado solo por los barrotes. Un aliento caliente le recorrió la piel. Debería haber estado aterrorizado. Cualquier persona racional habría corrido. En cambio, Liam sintió una conexión. Lugar. Dos seres que no podían expresar su dolor. Dos almas atrapadas en jaulas de diferentes tipos. El dragón emitió un suave chirrido, y Liam se sorprendió al responder con el mismo zumbido silencioso de antes. Las escamas del dragón se ondularon de color. Azules y púrpuras se arremolinaban sobre su piel. Permanecieron así hasta que el reloj interno de Liam le advirtió que se acercaba el amanecer. Al levantarse para irse, apoyó la frente contra los barrotes de la jaula. El dragón movió la cabeza para imitar el gesto, y por un breve instante, respiraron el mismo aire. Caminando de regreso por los pasillos vacíos, Liam tomó una decisión. Aún no sabía cómo, pero iba a ayudar a este dragón. Tenía que hacerlo porque si no podía salvar a esta hermosa criatura del sufrimiento, ¿de qué servía tener voz? El armario de suministros médicos del nivel 6 estaba mal vigilado. Liam lo había notado durante sus vagabundeos del último año. Una cámara apuntaba a la puerta, pero el ángulo era incorrecto. Había un punto ciego cerca del panel de acceso si te acercabas desde el mantenimiento. Pasillo. Se coló dentro durante el cambio de turno de la tarde, cuando la gente estaba demasiado distraída con sus propios horarios como para prestar atención a un niño tranquilo y cabizbajo. Vendajes antisépticos, sellador de heridas, analgésicos pensados para humanos, pero con la química lo suficientemente similar como para funcionar en la fisiología del dragón. Según los viejos manuales veterinarios de su madre, ella había tratado animales terrestres antes de que llegaran a la estación, y Liam había pasado incontables horas leyendo sus notas. En aquellos tiempos, leer sobre ayudar a las criaturas era como estar conectado con ella. Los suministros cabían fácilmente en su mochila. Nadie lo detuvo al salir. Nadie jamás le prestó atención al niño que nunca hablaba. 3 noches de visitas le habían enseñado los patrones del dragón. Dormía ligeramente, despertándose al más mínimo sonido. Durante el día, cuando los científicos lo pinchaban y escaneaban, las escamas de la criatura se ennegrecían por el estrés. Pero por la noche, cuando Liam llegaba, los colores florecían en su piel, azules y púrpuras, y ocasionalmente destellos verdes que le recordaban a la aurora boreal. Había empezado a llamarlo ceniza mentalmente, sin pronunciar el nombre en voz alta porque no tenía voz para eso, pero pensándolo en cada visita. El dragón había empezado a reaccionar a su presencia incluso antes de que entrara en la bahía. Sus escamas se movían con anticipación. Esa noche, Liam trajo los suministros médicos y las páginas del manual de su madre marcadas en las secciones sobre lesiones de alas en animales voladores. Los dragones no eran criaturas terrestres, pero la biología seguía patrones similares. Estructura ósea, inserción muscular, reparación de membranas. Se esperaba, con la cabeza levantada, las escamas ya mostrando sus colores de bienvenida. Liam se acercó a la jaula y dejó su mochila. El dragón observaba cada uno de sus movimientos con esos inteligentes ojos ámbar. La cerradura de la jaula requería las credenciales de su padre, pero había un mecanismo de emergencia dentro para acceso veterinario. Liam había estudiado el mecanismo durante su última visita. Una simple palanca pintada de rojo con una etiqueta de advertencia sobre solo personal autorizado. Le tembló la mano al extender la mano entre los barrotes y tirar de ella. La puerta de la jaula se abrió con un suave clic. No se movió. El dragón podría haber salido, podría haberlo lastimado, podría haber escapado a los pasillos de la estación.
En cambio, permaneció completamente quieto, observando a Liam con lo que parecía comprensión. «Quiero, para ayudar», susurró Liam, sorprendiéndose con las palabras. Su primera frase hablada en 3 años, y la desperdició en una criatura que no entendía el lenguaje humano. Pero las escamas de se iluminaron, ondulando con color, y Liam sintió que tal vez la comprensión era más profunda que las palabras. Entró lentamente en la jaula, con suministros médicos en la mano. Se movió para darle acceso al ala dañada. La lesión parecía peor de cerca. La membrana estaba rota en 3 partes y la infección se había extendido por los bordes. No era de extrañar que el dragón sintiera dolor. Liam abrió el antiséptico y empapó una venda. «Esto dolerá», susurró, aunque sabía que no podía entenderlo. Pero cuando presionó la venda sobre la herida, el dragón solo se estremeció levemente. Luego se quedó quieto, confiando en él. Trabajando bajo la tenue luz de emergencia, Liam limpió las heridas con cuidado. La infección debía ser tratada antes de que algo pudiera sanar adecuadamente. Emitió sonidos suaves, dolor mezclado con algo más. Alivio, tal vez porque alguien finalmente intentaba ayudar en lugar de solo estudiar el daño. El sellador de heridas vino después. Las manos de Liam estaban más firmes ahora, cayendo al ritmo que su madre le había enseñado. Limpiar la herida. Evaluar el daño. Tratar sistemáticamente. La voz de su madre resonó en su memoria, guiándolo a través del procedimiento. «Estás siendo tan valiente», murmuró, aplicando el sellador. En el peor desgarro, las escamas de parpadearon con cálidos tonos dorados. El dragón acercó su cabeza y emitió un suave chirrido. Liam respondió con su propio zumbido silencioso, y por un momento crearon una melodía en la oscuridad. Tomó 1 hora tratar los 3 desgarros. El analgésico fue una dosis aproximada basada en el peso corporal estimado del dragón y las tasas de conversión del manual. Liam lo administró con cuidado, observando cualquier reacción adversa. La respiración de se ralentizó, las escamas cambiaron a colores más suaves. «Relajación, consuelo. ¿Mejor?», preguntó Liam, su voz aún apenas por encima de un susurro. Respondió con un sonido retumbante desde lo profundo de su pecho, casi como un ronroneo. Liam se recostó contra los barrotes de la jaula, repentinamente exhausto. Se acurrucó a su alrededor, protegiéndolo, creando un cálido refugio con su cuerpo. Las escamas del dragón continuaron cambiando suavemente de color, y Liam se dio cuenta de que se comunicaban, no con palabras, sino con algo más profundo. Emoción, intención, comprensión. Sacó su bloc de datos y empezó a tomar notas. No observaciones clínicas como las de los científicos, sino documentación real de inteligencia. La forma en que respondía al tono en lugar de a las palabras. La forma en que sus colores cambiaban según el contexto emocional. La forma en que comprendía el concepto de tratamiento médico y cooperaba a pesar del dolor. «Te van a enviar de regreso en 2 semanas», dijo Liam en voz baja. «A las instalaciones militares. Los oí hablar de eso hoy. Quieren estudiar tu biología para desarrollar armas». Las escamas de se oscurecieron ligeramente. El dragón entendió el tono, aunque no las palabras, entendió que se avecinaban cosas malas. «No los dejaré», continuó Liam. Las palabras le salían con más facilidad ahora, como una maldita ruptura después de 3 años conteniéndolo todo. «Todavía no sé cómo, pero encontraré la manera. Me salvaste esta noche. Sabes, me diste una razón para volver a usar mi voz». El dragón se movió, girando la cabeza para mirarlo directamente. Esos ojos ámbar albergaban una inteligencia que ningún informe de investigación reconocía, una conciencia que los científicos ignoraban deliberadamente porque era más fácil explotar a un animal tonto que afrontar las implicaciones morales de su trabajo. Un sonido en el pasillo dejó a Liam paralizado. Pasos. Alguien se acercaba. Se movió rápido, recogió sus provisiones y salió de la jaula. Emitió un sonido de angustia,
pero Liam apretó la mano contra los barrotes una última vez. Mañana por la noche, prometió. Volveré. Apenas llegó al pasillo de mantenimiento cuando un guardia de seguridad entró en la bahía. Liam se atrincheró en las sombras y observó por un respiradero cómo el guardia realizaba una revisión rutinaria. El hombre miró a Ash, notó que el dragón estaba tranquilo y siguió adelante sin reparar en la jaula abierta ni en las heridas curadas. De vuelta en sus aposentos, Liam no podía dormir. Su mente se llenaba de posibilidades. ¿Cómo podría un niño de 12 años liberar a un dragón de una estación de investigación? Los sistemas de seguridad eran extensos. La presencia militar era significativa. Un niño con suministros médicos robados y una tarjeta de acceso robada no podría lograrlo. Pero tenía que intentarlo porque Ash merecía la libertad. Porque su madre le había enseñado que todos los seres inteligentes merecían dignidad y libertad de elección. Porque guardar silencio ante la injusticia era peor que cualquier miedo personal. Su tableta de datos mostraba un nuevo mensaje de la escuela. Otra estudiante, Grace, había sido asignada a su proyecto grupal. Quería reunirse mañana para hablar sobre su presentación. Liam casi lo borró, pero algo lo hizo dudar. Grace era la hija de un administrador de la estación. Tenía acceso a áreas a las que Liam no tenía acceso. Tal vez ella podría ayudar. Tal vez no tuviera que hacer esto solo. Escribió una respuesta. La primera vez que se comunicaba voluntariamente con otro estudiante en 3 años. Palabras simples. Bien. ¿Dónde? La respuesta llegó rápidamente. En la plataforma de observación después de clases. Liam dejó la tableta de datos y miró al techo. Mañana hablaría con Grace. Mañana empezaría a urdir un plan. Mañana daría el primer paso real para salvar a su amigo. Porque eso era Ash ahora. No un espécimen, ni un sujeto de investigación, sino un amigo. La primera conexión real que se había permitido desde la muerte de su madre. Y lucharía por esa amistad con todas sus fuerzas. Grace ya estaba esperando en la plataforma de observación cuando Liam llegó después de la escuela. Estaba sentada junto al gran ventanal que daba a la vía intravenosa de To, con el pelo oscuro recogido en una práctica trenza. Un bloc de datos reposaba sobre su regazo, cubierto de notas y diagramas que no tenían nada que ver con su proyecto de grupo. Levantó la vista cuando él se acercó y sonrió. No la sonrisa compasiva que la gente solía dedicarle, sino algo genuino. Gracias por aceptar vernos. Sé que prefieres estar solo. Liam asintió y se sentó, manteniendo una distancia respetuosa entre ellos. Su propio bloc de datos estaba listo, un amortiguador entre la palabra y el silencio. Voy a ser sincero contigo, dijo Grace, girando su bloc de datos para que él pudiera ver la pantalla. En realidad, no me importa el proyecto de grupo. Te he estado observando estos últimos días y sé que te has estado colando en los niveles de investigación. A Liam se le paró el corazón. Su mano se dirigió a su bloc de datos, dispuesto a negarlo todo. No te preocupes, continuó Grace rápidamente. No voy a denunciarte. De hecho, esperaba que pudiéramos ayudarnos mutuamente. Sacó un archivo lleno de vídeos e informes documentados. Llevo 3 meses recopilando pruebas de violaciones del protocolo en el programa de investigación de dragones. Mi madre, la administradora de la estación, Chen, ha sido presionada para que silencie los informes sobre la inteligencia de los dragones y su trato poco ético. He intentado construir un caso, pero solo soy un niño. Nadie escucha a los niños. Le mostró video tras video. Dragones en jaulas demasiado pequeñas para su tamaño. Investigadores usando fuerza excesiva durante los exámenes. Personal militar discutiendo el uso de armas. Resultados de pruebas que demostraban habilidades complejas para la resolución de problemas que se ocultaban deliberadamente en los informes. A Liam le temblaban las manos mientras observaba. Grace había documentado todo lo que él sospechaba, pero no podía probar. Hay un menor en la base de contención 7. Grace dijo que lo capturaron hace 5 días.
El traslado a las instalaciones militares está programado para dentro de 12 días. Te he visto visitándolo por la noche. Has estado tratando su lesión en el ala. Liam escribió rápidamente. ¿Cómo sabes todo esto? Tengo acceso a las credenciales de seguridad de mi madre. Ella no sabe que las copié. He estado monitoreando los niveles de investigación, con la esperanza de encontrar algo que obligue al Consejo de la Estación a revisar sus políticas. Grace lo miró directamente a los ojos. Pero encontré algo mejor. Encontré a alguien que realmente se preocupa por ese dragón como algo más que simples datos. Liam miró fijamente su tableta de datos. Pensamientos a toda velocidad. Podría irse. Fingir que esta conversación nunca ocurrió. Mantenerse a salvo en su silencio. Pero los ojos ámbar de As lo perseguían. La confianza en esa mirada. La inteligencia que todos se negaban a reconocer. Escribió, quiero liberarlo. Grace se recostó, observándolo. Eso es una locura. Los sistemas de seguridad, la presencia militar, los protocolos de rastreo. Incluso si lo sacaran de la bahía, ¿cómo lo sacarían de la estación? Los dragones no pueden sobrevivir en el vacío espacial lo suficiente como para llegar al planeta. Todavía no lo sé, pero tengo que intentarlo. Entonces ambos estamos locos, dijo Grace, con una sonrisa en los labios. Porque quiero ayudar. Ese dragón se merece algo mejor que ser convertido en un arma. Todos lo merecen. Pasaron la siguiente hora planeando. Grace tenía acceso a los horarios de seguridad, las rutas de patrullaje y los protocolos de transferencia. Liam tenía sus visitas nocturnas con As y comprendía cada vez más cómo se comunicaban los dragones. Empezaron a ver posibilidades. El día de la transferencia es nuestra mejor oportunidad, explicó Grace. El transporte militar llega a la bahía de Atraque 3. La seguridad se centrará en los protocolos de transferencia. Si pudiéramos crear una distracción en otra sección, la mayoría del personal respondería, dejando una ventana de oportunidad. Liam tecleó, ¿cómo llevamos las cenizas del contenimiento a una bahía de lanzamiento? Túneles de mantenimiento. Recorren todas las secciones principales de la estación. Algunas son lo suficientemente grandes como para que quepa un dragón pequeño, pero necesitaríamos desactivar los protocolos de rastreo y anular las cerraduras de seguridad en varios puntos de control. Eso requiere una autorización mayor a la que tenemos. Grace se mordió el labio, pensando, mi madre tiene acceso administrativo completo. Si pudiera obtener sus credenciales solo por una hora durante la transferencia, podríamos anularlo todo. Pero nunca las deja desatendidas. Liam pensó en su padre, en la confianza que David le había demostrado al traerlo a los laboratorios, en lo doloroso que sería traicionar esa confianza. Pero también pensó en As, en esos ojos ámbar y en cómo el dragón le había confiado su herida. Algunas cosas valían la pena. Escribió, mi padre tiene autorización de investigador senior. Combinado con el acceso administrativo de tu madre, podríamos anular cualquier cerradura de la estación. Puedes obtener sus credenciales. Liam dudó y asintió. Significaba mentirle a su padre. Significaba arruinar potencialmente la carrera de David, pero también significaba salvar a un ser inteligente de una vida de tortura y explotación. 12 días, dijo Grace. Tenemos 12 días para planificar cada detalle. Un solo error y nos atraparán. Nuestras familias sufrirán las consecuencias. Podríamos ser enviados de vuelta a la Tierra. Liam escribió lentamente. Hay cosas que valen la pena arriesgar. Grace extendió la mano. Compañeros. Liam la miró fijamente un buen rato. Compañerismo significaba confianza. Confianza significaba vulnerabilidad. Él no se había permitido ninguna de las dos cosas desde la muerte de su madre. Pero Grace no le pedía su voz. Le pedía su valentía. Le estrechó la mano. Se vieron todos los días después de eso. Siempre en lugares diferentes para evitar sospechas.
Grace trazó las rutas de los túneles de mantenimiento mientras Liam continuaba con sus visitas nocturnas a Aas, fortaleciendo gradualmente al dragón. El ala se estaba curando bien, aunque nunca sería perfecta, pero sería suficiente para volar, suficiente para la libertad. En la 7ª noche, Liam llevó a Grace a conocer a Aas. Ella se quedó fuera de la jaula, con los ojos abiertos de par en par, maravillada, mientras las escamas del dragón se transformaban en un arco iris de colores. «Es precioso», susurró. «Los informes no le hacen justicia. Los colores, su forma de moverse, la inteligencia en sus ojos». Aspió suavemente y Liam respondió con su suave zumbido. Las escamas del dragón ondeaban con tonos azules y morados, su lenguaje íntimo de confianza y amistad. «Te conoce», dijo Grace, asombrada. «Te conoce de verdad. No como una mascota conoce a su dueño, sino como un amigo reconoce a otro amigo». Liam escribió. «Su nombre es Aas». «Aas». Grace repitió en voz baja. La cabeza del dragón se giró hacia ella, sus escamas brillando con curiosos verdes. «Te ayudaremos, Aas. Te lo prometo». 5 días antes de la transferencia, ultimaron su plan. Grace activaría una falsa alerta de contaminación en la sección de biología, forzando una evacuación. Liam usaría las credenciales combinadas para liberar a Aas y guiar al dragón a través de los túneles de mantenimiento hasta la plataforma de atraque 5, donde las naves de suministros salían regularmente. Lo sincronizarían con el viaje semanal de suministros a la colonia marciana, aprovechando la confusión de los procedimientos de salida para liberar a Aas al espacio durante la ventana de lanzamiento, cuando las puertas del hangar ya estarían abiertas. Era arriesgado, probablemente imposible, pero era su única oportunidad. 3 días antes del traslado, David llegó a casa entusiasmado por un avance en el mapeo neuronal de dragones. Liam se sentó frente a él en la cena y sintió el peso de su traición planeada como una piedra en el pecho. «Últimamente has estado diferente», dijo David sonriendo. «¿Más involucrado? Creo que visitar los laboratorios te ha hecho bien. Quizás algún día me sigas en xenobiología». Liam esbozó una leve sonrisa mientras la culpa lo atormentaba. Su padre tenía buenas intenciones, siempre las había tenido. Pero David veía a los dragones como ciencia, como rompecabezas por resolver. No los veía como personas, como amigos, como seres dignos de libertad y dignidad. Esa noche, Liam visitó a Aas por lo que podría ser la última vez antes de la fuga. Se sentó dentro de la jaula, apoyado en el lado cálido del dragón, mientras las escamas de Aas se renovaban. «Colores apacibles». 2 días más, susurró Liam. «Luego corremos, luego vuelas a casa». Aas emitió un ruido sordo y se acurrucó a su alrededor para protegerlo. En ese momento, Liam supo que estaba tomando la decisión correcta. Cualquiera que fuera el costo, cualesquiera que fueran las consecuencias, esto valía la pena. Porque Aas era su amigo, y los amigos se protegían mutuamente. Incluso cuando significaba romper todas las reglas. Incluso cuando significaba perderlo todo. La mañana del traslado llegó con la luz artificial inundando las ventanas de la estación. Liam apenas durmió, su mente repasaba el plan una y otra vez. Cada paso, cada momento, cada posible punto de falla. Su padre ya se había ido cuando Liam despertó, llamado temprano para los preparativos del traslado. La tarjeta de acceso que David siempre guardaba en su escritorio había desaparecido. El estómago de Liam se encogió hasta que la encontró en el bolsillo de la chaqueta de su padre, colgada junto a la puerta. Un pequeño perdón. La escuela se sentía interminable. Cada minuto se extendía como horas. Grace estaba sentada 3 filas más adelante en su clase compartida, su postura rígida por la tensión. No hicieron contacto visual. No podían arriesgarse a cualquier señal de su conexión. El plan comenzaría a las 1400 horas. El transporte militar estaba programado para atracar a las 500.
Eso les dio una hora para ejecutar todo antes de que seguridad se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. En el almuerzo, Grace lo pasó en el pasillo y dejó caer un pequeño dispositivo en su mano sin detenerse. El detonante de la alerta de contaminación. Una pulsación y la sección de biología entraría en cierre de emergencia, retirando las fuerzas de seguridad del otro lado de la estación. Liam se saltó sus clases de la tarde. Nadie se daría cuenta durante al menos una hora, y para entonces no importaría. Se dirigió al nivel de mantenimiento, con su mochila cargada con suministros, raciones de emergencia para él, botiquín médico en caso de que el ala de As volviera a abrir, la foto de su madre porque no podía dejarla atrás. Los túneles de mantenimiento eran más tenues que los pasillos principales, iluminados solo por franjas de emergencia cada 10 metros. Liam había memorizado la ruta durante sus sesiones de planificación con Grace. El túnel 7 conectaba con el nivel inferior de investigación. Desde allí, una serie de pozos de acceso conducían a la sección de la bahía de lanzamiento. A las 1355, su tableta de datos vibró. El mensaje de Grace era simple. Listo. El dedo de Liam se cernió sobre el detonante de la alerta de contaminación. Una vez que lo presionó, no hubo vuelta atrás. La carrera de su padre estaría destruida. La madre de Grace sería investigada. Ambos serían etiquetados como criminales. Pero As sería libre. Presionó el botón. Las alarmas sonaron por la estación al instante. Las luces rojas destellaron en los pasillos. El sistema automatizado anunció los protocolos de contaminación, ordenando a todo el personal de la sección de biología que evacuara de inmediato. Liam oyó pasos corriendo sobre él, equipos de seguridad movilizándose. Corrió por el túnel de mantenimiento hacia el nivel de investigación. Las credenciales de su padre abrieron todas las puertas cerradas. La estación era un caos, tal como estaba planeado. El personal evacuó en grupos organizados mientras la seguridad buscaba la fuente de contaminación que nunca encontrarían. La bahía de contención 7 estaba vacía cuando llegó. Los científicos habían evacuado con todos los demás. Solo quedaba ceniza. Las escamas del dragón brillaban con rojos y naranjas agitados. La criatura presentía que algo andaba mal. Las alarmas activaron sus instintos. «Ceniza», gritó Liam, usando su voz intencionadamente por primera vez frente al dragón mientras estaba completamente alerta. «Nos vamos juntos». Las escamas del dragón cambiaron inmediatamente a azules y púrpuras. Reconocimiento, confianza. Liam usó ambas tarjetas de acceso para anular la cerradura de la jaula y abrir la puerta de la bahía. As emergió con cautela, con las alas medio abiertas, tanteando el espacio. «Por aquí», dijo Liam, guiando hacia el acceso de mantenimiento. As lo siguió, moviéndose con una gracia sorprendente para algo tan grande. El dragón tuvo que plegar las alas con fuerza para pasar por la entrada del túnel, pero se escurrió sin dudarlo. Avanzaron por los túneles tan rápido como As pudo. Las garras del dragón rasparon contra el suelo metálico, un sonido que alertaría a cualquiera cerca, pero las alarmas lo ocultaron. Liam revisaba su tableta de datos constantemente, rastreando los movimientos de seguridad a través del acceso pirateado de Grace al sistema de cámaras. La ruta estaba despejada hasta que llegaron al cruce 12. 2 guardias de seguridad estaban en la intersección, verificando las credenciales del personal que pasaba. Liam empujó a As hacia un túnel lateral, con el corazón latiéndole con fuerza. Su tableta de datos vibró. Grace había detectado el problema y ya se estaba adaptando. Nueva ruta, túnel 9, a través del área de procesamiento de carga. Tomaría más tiempo, pero no había vigilancia. Retrocedieron y tomaron el camino alternativo. El tiempo se les escapaba. Se acercaban las 15. El transporte militar llegaría y seguridad descubriría la desaparición de As. El área de procesamiento de carga estaba automatizada. Grandes máquinas transportaban contenedores de suministros sin supervisión humana. Las escamas de As parpadeaban con nerviosos amarillos mientras navegaban entre la maquinaria.
El ala dañada del dragón rozó un contenedor y asiseó de dolor. Ya casi llegamos, animó Liam, consultando el panel de datos. 3 pasillos más hasta la bahía de lanzamiento. Salieron del túnel de mantenimiento a una zona de preparación. La bahía de lanzamiento 5 estaba más adelante. Las enormes puertas del hangar eran visibles a través de las ventanas reforzadas. Una nave de suministros se encontraba en la plataforma, cargando tripulaciones que trasladaban contenedores a su bodega. El panel de datos de Liam marcaba las 15:15. Iban con retraso. El transporte militar ya habría atracado. Alguien iría a ver a As en cualquier momento. Tenemos que actuar rápido, le dijo a As, dirigiéndose hacia el acceso al hangar. El dragón lo seguía de cerca, con escamas que cambiaban de color rápidamente, estrés, miedo, pero también confianza en que Liam los guiaría a un lugar seguro. La puerta del hangar requería ambas credenciales y un escaneo biométrico. Liam presionó la tarjeta de su padre contra el lector, luego la tarjeta administrativa de la madre de Grace. El sistema procesó ambas y luego solicitó la confirmación de la huella dactilar. El dedo de Liam no funcionaba. No estaba autorizado. Estaban atrapados. Anular. Tecleó desesperadamente en la consola de seguridad usando los códigos de administrador de Grace. Espécimen de emergencia médica requiere exposición atmosférica inmediata para el protocolo de tratamiento. El sistema dudó, procesando la solicitud. Se apretó contra él, emitiendo suaves sonidos de angustia. Los segundos pasaron como horas. La consola parpadeó en verde. Acceso concedido. La puerta del hangar se abrió y el sonido de los motores de la nave de suministros inundó la sala. Las tripulaciones de lanzamiento se gritaron entre sí por encima del ruido. 2 se concentraron en su trabajo cuando notaron que un niño y un dragón entraban por el acceso de mantenimiento. Liam condujo a As detrás de una pila de contenedores de carga que se acercaban a la entrada del hangar. El campo atmosférico relucía en la salida, reteniendo el aire y permitiendo el paso de las naves. Más allá, las estrellas brillaban en la oscuridad, y abajo, la vía intravenosa de To esperaba con sus tormentas púrpuras y su libertad salvaje. Cuando la nave despegue, vuelas, dijo Liam, agarrando el cuello escamoso de As. El campo descenderá para la salida. Baja directamente al planeta. No te detengas. No mires atrás. Las escamas de As ondearon con dorados y azules. El dragón presionó su cabeza contra el pecho de Liam, en un gesto de afecto y despedida. La nave de suministros terminó de cargar. Los motores se encendieron. El coordinador de lanzamiento anunció la salida en 2 minutos. Las alarmas sonaron repentinamente por toda la estación. Diferentes alarmas, alertas de seguridad. Habían descubierto que As había desaparecido. Se nos acabó el tiempo, dijo Liam con la voz quebrada. Tienes que irte ya. Pero As no se movió. Los ojos ámbar del dragón se clavaron en los suyos, y Liam comprendió lo que la criatura intentaba comunicar. As no quería dejarlo atrás. No puedo ir contigo, dijo Liam, con lágrimas en los ojos. Soy humano. No puedo sobrevivir ahí abajo, pero tú sí. Tienes que hacerlo. La nave de suministros comenzó a moverse hacia la plataforma de lanzamiento. Faltaban 30 segundos para la partida. Pasos pesados resonaban en el pasillo tras ellos. Los equipos de seguridad se acercaban. Se les acababa el tiempo. Vayan, gritó Liam, empujando a As por el hombro. Vuela, sé libre. Las escamas del dragón brillaron con todos los colores a la vez, un estallido de emoción demasiado complejo para expresarlo con palabras. Entonces As extendió sus alas, la herida aguantó a pesar del daño, y se lanzó hacia la abertura del hangar. La nave de suministros superó la atmósfera. Durante 3 segundos, la atmósfera descendió para su partida. As se elevó por la brecha, sus alas atrapando el borde de la gravedad artificial y empujándolo con fuerza. Liam vio a su amigo en picada hacia el planeta,
con sus escamas brillando como un arco iris contra la oscuridad del espacio. Libre. Por fin libre. Las fuerzas de seguridad irrumpieron en el hangar. Armas desenvainadas. Alguien agarró a Liam, obligándolo a caer al suelo. No se resistió, no luchó, solo mantuvo la vista fija en el cielo donde había desaparecido entre las tormentas púrpuras de su hogar. «Estás en serios problemas, chico», dijo un guardia, poniéndolo de pie. Pero Liam sonrió entre lágrimas. Valió la pena. Cada consecuencia, cada castigo, todo valió la pena por ese momento de ver a Ash volar libre. La oficina de seguridad era pequeña y fría, con sillas metálicas atornilladas al suelo y cámaras observando desde cada rincón. Liam se sentó frente al comandante Phillips, el jefe de seguridad de la estación, mientras su padre permanecía de pie contra la pared con aspecto devastado. Grace estaba en otra habitación siendo interrogada por separado. Su madre también. Toda la estación estaba en estado de confinamiento mientras investigaban lo que el comandante seguía llamando una grave brecha de seguridad. ¿Entiendes la gravedad de lo que has hecho?, preguntó Phillips con voz dura. Ese espécimen valía millones en investigación. Solo los contratos militares podrían haber financiado esta estación durante años. Has destruido la carrera de tu padre. Has puesto en peligro a todos en esta estación. ¿Y para qué? Una criatura que probablemente ya murió en esas tormentas. Liam miró al comandante a los ojos y habló con claridad. Ash no está muerto, y Ash no es un espécimen. Ash es inteligente, consciente, merece la libertad. David se estremeció al oír la voz de su hijo. Era la primera vez que oía hablar a Liam en 3 años, y era para defender la fuga de un sujeto de investigación. No sabes de lo que hablas, dijo Philip. Eres un niño, sé exactamente de lo que hablo, interrumpió Liam. 3 años de silencio hicieron que sus palabras fueran más poderosas, cada una deliberada y cargada de significado. Pasé 2 semanas visitando a Ash cada noche, aprendiendo cómo se comunican los dragones. Observando a Ash resolver problemas, expresar emociones y comprender situaciones complejas. Tus investigadores documentaron la inteligencia de los dragones y la ocultaron porque reconocer la verdad hacía tu trabajo. Incómodo. Phillips se recostó, observándolo. Esa es una acusación grave. Es la verdad. La voz de Grace llegó desde la puerta. Entró con su madre, la administradora Chen, cuyo rostro reflejaba una mezcla de ira y algo más. Orgullo, quizás. Tengo 3 meses de pruebas documentadas, archivos de video, resultados de pruebas e informes internos que muestran que se ordenó a los investigadores minimizar las señales de inteligencia de los dragones. Todo está respaldado y enviado a las autoridades terrestres hace 1 hora. La administradora Chen dio un paso al frente. Mi hija accedió a mis credenciales sin permiso y me ha costado el puesto, pero no se equivoca con las pruebas. Dejó un bloc de datos sobre la mesa frente a Phillips. He estado revisando sus archivos. La supresión de datos fue sistemática y deliberada. Los contratos militares priorizaron las prácticas éticas de investigación. El comandante apretó la mandíbula. No puedes probarlo. Sí, podemos, dijo David en voz baja. Todos se giraron para mirarlo. El padre de Liam se acercó a su hijo y le puso una mano en el hombro. He sido cómplice de la represión que todos sufrimos porque reconocer la inteligencia de los dragones significaba perder financiación, cuestionar la moralidad de todo nuestro programa de investigación. Miró a Liam con lágrimas en los ojos. Mi hijo vio lo que yo me negaba a ver, que estábamos torturando a seres sintientes en nombre de la ciencia. La sala quedó en silencio. Philip miró fijamente el panel de datos, luego a David, luego a Liam. Esto no cambia lo que hicieron estos niños, dijo finalmente el comandante. Rompieron protocolos de seguridad, robaron credenciales, liberaron un activo valioso. Tiene que haber consecuencias. Que esas consecuencias recaigan sobre mí, dijo David. Liam actuó por conciencia. Le enseñé a valorar la verdad y la compasión,
y luego yo mismo no viví según esos valores. Si alguien necesita ser castigado, castiguen al adulto que creó una situación en la que un niño se sintió obligado a actuar. El administrador Chen asintió. Lo mismo aplica a Grace. La obligué a actuar porque tenía demasiado miedo de perder mi puesto como para hacer lo correcto. La puerta de la oficina se abrió de nuevo. Entró el director de estación Williams. Una mujer alta, de cabello gris y mirada penetrante. Miró al grupo reunido en el interior. He estado monitoreando esta situación desde la fuga. También revisé las pruebas transmitidas a la Tierra. Se giró hacia Phillips. Comandante, suspendo el programa de investigación de dragones a la espera de una investigación completa por parte de las autoridades terrestres. Todos los especímenes actualmente en contención deben ser liberados. Phillips se levantó bruscamente. No puede. Yo puedo y lo haré. Los contratos militares serán nulos si se nos descubre violando los derechos de los seres conscientes. Las demandas por sí solas arruinarían esta estación. Mejor actuar ahora y alegar ignorancia que enfrentar cargos criminales más tarde. La directora se giró hacia Liam. Lo que hiciste fue peligroso e ilegal. Podrías haber muerto. Pusiste en riesgo a toda esta estación. Hizo una pausa. También expusiste un fallo moral que debería haber detectado hace años. A veces se necesita la lucidez de un niño para mostrarles a los adultos donde se han equivocado. Liam sostuvo su mirada. ¿Qué le pasa a As? El dragón que liberaste. Llegó sano y salvo a la superficie del planeta. Nuestros monitores externos rastrearon su descenso. Se unió a una manada de otros dragones aproximadamente 30 minutos después de entrar. Liam sintió un alivio tan intenso que casi se desplomó. As estaba a salvo, libre, en casa con otros de su especie. En cuanto a ti y Grace, continuó el director Williams, ambos se enfrentan a medidas disciplinarias, servicio comunitario, terapia obligatoria y supervisión por el resto de su tiempo en esta estación. Sus padres se enfrentarán a evaluaciones profesionales, pero dadas las circunstancias y las pruebas que han proporcionado, no presentaré cargos penales. Era más de lo que Liam esperaba. Esperaba ser enviado de vuelta a la tierra en desgracia. Esperaba que su padre lo odiara, esperaba que todo se derrumbara. En cambio, David lo abrazó con fuerza. Lo siento mucho, susurró su padre. Siento mucho no haber escuchado, no haber visto, no haber entendido lo que hacíamos. Liam le devolvió el abrazo, con lágrimas en los ojos. Está bien, papá. Ahora podemos hacerlo mejor juntos. La semana siguiente transcurrió entre entrevistas e investigaciones. Grace se convirtió en su fiel compañera. Dos chicos que habían roto todas las reglas y de alguna manera mejoraron las cosas gracias a ello. Su madre renunció a su puesto, pero le dijo a Grace que estaba orgullosa de ella. El padre de Liam también presentó su renuncia, pero el director Williams la rechazó, ofreciéndole en su lugar un puesto al frente de la nueva iniciativa de investigación ética. 3 semanas después del escape, Liam estaba en la plataforma de observación observando el planeta. Los dragones volaban libremente a través de las tormentas, sin ser molestados por la interferencia humana. La estación había liberado a los 17 dragones de su contención. Los investigadores ahora observaban a distancia utilizando monitoreo no invasivo y protocolos respetuosos. Un patrón familiar de escamas llamó la atención de Liam. Se elevó desde la capa de nubes, acompañado de 2 dragones más grandes. Probablemente familia. El joven dragón dio una vuelta alrededor de la estación, sus escamas brillando en azules, púrpuras y dorados a la luz de la estrella de 4. Liam presionó su mano contra la ventana. Gracias, amigo, por devolverme la voz. Como si lo escuchara a través del vacío, As realizó una compleja maniobra aérea que parecía alegría hecha visible. Entonces el dragón se zambulló de nuevo hacia las tormentas, rodeado de familia y libertad. Grace se reunió con Liam en la ventana. Creo que volveremos a ver a As.
Tal vez si los dragones deciden interactuar con nosotros ahora, sea en sus términos como iguales, no como súbditos. Su bloc de datos sonó con un mensaje de su padre. David quería mostrarle algo en el nuevo laboratorio de observación. Algo sobre los patrones de comunicación de los dragones que las notas de Liam habían ayudado a identificar. ¿Listo para ir?, preguntó Grace. Liam echó un último vistazo a los dragones que volaban libres abajo. Había perdido la voz durante 3 años después de que un trauma se llevara a su madre. La había recuperado ayudando a una criatura que tampoco podía hablar. La ironía no se le escapó. Pero tal vez ese era el punto. A veces el silencio te enseñaba por qué valía la pena hablar. A veces las conversaciones más importantes ocurrían sin palabras. Y a veces romper las reglas era la única forma de arreglar las cosas. Sí, dijo Liam, con voz firme y segura. Estoy listo. Caminaron juntos por los pasillos de la estación. 2 amigos que lo habían cambiado todo al negarse a aceptar la injusticia. Tras ellos, a través de las ventanas de observación, dragones danzaban entre relámpagos púrpuras y pintaban el cielo con colores indescriptibles en el lenguaje humano. Y por primera vez desde la muerte de su madre, Liam sintió algo más que dolor y silencio. Sintió esperanza. Sintió un propósito. Sintió que tal vez, solo tal vez, su voz pudiera marcar la diferencia en el universo. Su madre se habría sentido orgullosa. Lo habría entendido, y eso bastaba. Esa noche, Liam empezó un diario. La primera entrada estaba dirigida a su madre, contándole sobre y cómo había recuperado su voz, sobre cómo había aprendido que el silencio podía ser poderoso, pero que decir la verdad también lo era. Sobre cómo la compasión y el coraje a veces significaban romperlo todo para construir algo mejor. Escribió hasta que su padre lo llamó para cenar. Comieron juntos, realmente juntos, hablando de los nuevos programas de investigación y de cómo podrían ayudar a cerrar la brecha entre la comprensión humana y la de los dragones. David escuchaba cuando Liam hablaba, escuchaba de verdad, dándole a las ideas de su hijo el respeto que merecían. Más tarde esa noche, Liam regresó solo a la plataforma de observación. Las estrellas se extendían infinitamente arriba mientras la vía intravenosa de To giraba abajo. En algún lugar entre esas tormentas púrpuras, vivía la vida que todo ser inteligente merecía. Libre, a salvo, amado. Liam pegó la frente al cristal frío y sonrió. Su voz se había ido hacía 3 años, encerrada por el trauma y el dolor. Un dragón había roto suavemente ese silencio, no con palabras, sino con comprensión, con confianza, con una amistad que trascendía especies e idiomas. Buenas noches, susurró a las estrellas. Que tengas un buen vuelo, amigo. Y aunque no podía oírlo, no podía verlo, no podía demostrarlo científicamente, Liam sintió que, de alguna manera, a través de la distancia, el vacío y la tormenta, lo oía y le respondía en el idioma que compartían. El idioma de 2 almas que se habían salvado mutuamente simplemente por ser lo suficientemente valientes como para conectar.